En este episodio, un país que hace reformas en el medio del caos. Esto es el Fede Teso Show. Mi nombre es Federico Tesoro y te doy la bienvenida al Fede Teso Show edición número 57. Si te cuento que existe un país que está haciendo reformas estructurales muy importantes en el medio del caos, ¿me crees? ¿De qué tipo de reformas estoy hablando? ¿Qué tipo de reformas está haciendo este misterioso país? Bueno, me refiero a reformas en el sistema legal, en el sistema económico, en el sistema político de carácter estructural que permiten que un país pueda hacer negocios de una forma más fácil y de esta manera atraer inversiones y generar puestos de trabajo que generen crecimiento, que generen rentabilidad, que generen prosperidad al país. ¿Y qué tipo de caos estoy hablando? O sea, este país que está haciendo reformas, ¿qué tipo de caos está envuelto? Bueno, estoy hablando de un país donde toda su clase política está amenazada por la justicia porque es muy corrupta. Estoy hablando de un país donde el expresidente acaba de ser condenado a casi 10 años de prisión. Estoy hablando de un país donde el actual presidente está amenazado por un juicio político por corrupción, un caso de corrupción muy claro. Estoy hablando de un país donde todos sus mayores empresarios o casi todos sus mayores empresarios están presos, están en la cárcel. ¿Te imaginas de qué país estoy hablando? Bueno, sí, adivinaste, estoy hablando de Brasil, de nuestro vecino grande y enorme y querido. ¿Por qué estoy hablando de Brasil? Porque el jueves de la semana pasada se conoció una noticia que fue sorprendente, que es en el medio del caos se aprobó una reforma laboral muy importante que va a favorecer las inversiones y que va a favorecer que se puedan crear puestos de trabajo en Brasil. Mira, te voy a leer dos párrafos muy cortitos que publicó el diario del País, el diario El País de España hace unos poquitos días atrás. Dice lo siguiente. El Senado brasileño aprobó ayer, con 50 votos a favor y 26 en contra, la reforma laboral de Michel Temer, el proyecto estrella y principal dolor de cabeza político del gobierno en el último año. Principalmente, busca agilizar los procesos burocráticos que requiere cada contratación y despido, la mayor queja de los empresarios brasileños y de los extranjeros que intentan hacer negocios aquí. Entre sus medidas hay algunas que dificultan y encarecen las denuncias del trabajador a las empresas, facilita contratar autónomos en puestos estructurales y elimina los tributos obligatorios a los sindicatos. En Brasil existen 17.000 sindicatos en comparación con Argentina, donde hay 100. También permite que los acuerdos alcanzados entre la patronal y el trabajador se antepongan a lo establecido por la ley. Así se podrán pactar jornadas que tengan hasta 12 horas diarias y 48 por semana. De esta manera, gracias a esta reforma, Brasil se vuelve mucho más atractivo para los inversores internacionales que buscan un país donde invertir en América Latina, y a partir de esto, por supuesto, se puede generar mucho más empleo y de esta manera no solo lograr que las empresas tengan más rentabilidad, sino beneficiar a los trabajadores en general de Brasil. Pero esto no es todo, porque a fines del año pasado Brasil aprobó otra ley impresionante, más que una ley, una modificación a la Constitución que congela el gasto público por los próximos 20 años. Si escuchaste bien, congela el gasto público por los próximos 20 años. A partir de esta enmienda en la Constitución, el gasto público solo puede crecer lo que crezca la inflación, pero no más. Y esto es fundamental, porque siempre te digo que lo que provoca las grandes crisis en los países, en Argentina, pero en Brasil también, es el déficit fiscal. En el libro negro del dólar, que es este libro que te vengo comentando hasta hace poco, que publiqué hace poco, dedico un capítulo a este tema, que es la importancia del déficit fiscal. Y Brasil entendió esto y puso una enmienda en la Constitución para tratar de solucionar este problema de fondo para los próximos 20 años. Ahora, ¿cómo sale parada Argentina ante estas reformas? Bueno, muy mal. Esto claramente beneficia a Brasil, nos toca a nosotros como inversores individuales porque nos hace pensar en Brasil como una alternativa de inversión muy atractiva, pero Argentina la complica porque pensá, un inversor extranjero o aún un inversor argentino que está decidiendo dónde invertir, no solo en cuanto a nivel financiero, es decir, sus acciones, sus bonos, pero también dónde pone su fábrica. Hoy por hoy va a tener incentivos para poner su fábrica en Brasil
Brasil, pero no en Argentina, porque en Argentina sigue siendo carísimo contratar empleados, sigue siendo carísimo despedir a esos empleados, sigue siendo carísimo lidiar con los gremios, sigue siendo carísimo lidiar con la industria del juicio, que los trabajadores hacen juicios a empresas y que después estas empresas quiebran. Bueno, con estas leyes Brasil está tratando de terminar eso versus Argentina, que no hace nada, que tenemos un sistema político un poquito más estable que el de Brasil, pero a pesar de eso el gobierno de Macri no puede o no quiere avanzar en ese camino. Conclusión, como inversor individual, ¿cómo te afecta esto? Seguí con tu estrategia de armar una cartera de inversiones internacional, empezá a poner más foco en Brasil en esa cartera internacional y Argentina que siga siendo una parte pequeña de tu portafolio, porque mientras no haya reformas estructurales como las que sí está haciendo Brasil en el medio del despelote político que tiene, no tiene ningún sentido apostar en el largo plazo de Argentina. Antes de terminar, vamos con la pregunta del día. Carlos dice, muy buena la estrategia de elegir entre 10 y 15 acciones para toda la vida y apostar al retorno compuesto, pero ¿qué tipo de acciones serían estas dentro de la cartera de asesoría Tesore donde recomendás? ¿Cuáles acciones elijo? Bueno, Carlos, más que nada tenés que elegir las acciones performance, pero más que nada las acciones para toda la vida. Son grandes acciones que no solo van a estar hoy, sino van a estar dentro de 20 años. Ese es el tipo de acciones que tenés que elegir para tu cartera de acciones de largo plazo y de esta forma lograr el retorno compuesto que te comentaba en los últimos 2 episodios del Fede Teso Show. Bueno, con esto terminamos. Te pido 4 cosas. Como siempre te pido, ponele me gusta, suscríbete al canal, compartilo, así tus amigos están al tanto de esto y comenta abajo, poné tus preguntas, tus comentarios, tus experiencias, que no solo me va a servir a mí para contestarlas, sino también al resto de la comunidad para aprender de todos. Te deseo una excelente semana de inversiones. Nos vemos mañana. Chau.